que comenzamos en esta modalidad de teletrabajo para poder apoyar en nuestra oferta de valor. Nuestro objetivo es mantenerlos informados respecto a los hechos más relevantes en economía y finanzas, junto con su impacto en nuestras estrategias de inversión. En esta oportunidad abordaremos un análisis detallado de los factores que han impactado en el tipo de cambio, en especial en el contexto actual de la reciente decisión del Banco Central de abastecerse de dólares durante los próximos meses. Para esta presentación contaremos con la presentación de Manuel Astaburuaga, director de Trading en Credicorp Capital. Manuel es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Fue asociado de trading en BBVA Chile entre los años 2008 y 2011 para derivados locales, VP de trading en HSBC Chile entre los años 2011 y 2014, y posteriormente VP para Latinoamérica en la mesa de dinero de HSBC Estados Unidos. Durante su carrera se ha desempeñado en áreas de mercados de capitales, ha administrado portafolios de diversas clases de activos a lo largo de la región, participando en la estructuración y ejecución de negocios para grandes compañías a nivel global. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón Q&A en la parte inferior de sus pantallas. Estas serán realizadas al expositor al final de la presentación. Muchas gracias por su participación y le doy el pase a Manuel para que comience con su presentación. Hola, muy buenos días. Gracias, Carla. A ver, en este webinar, un poco el objetivo que tenemos es más allá de dar una visión muy personal quizás del tipo de cambio, que igual vamos a agregar algo, por supuesto, es también, como decía Carla, más que nada profundizar y un poco poner en contexto y en un análisis más de la data, ¿no es cierto?, qué es lo que hemos estado viendo estas últimas sesiones, digamos quizás meses, un par de meses con respecto al tipo de cambio, que obviamente, como ustedes bien saben, ha tenido una alta volatilidad, y más en concreto, por supuesto, lo que el Banco Central anunció la semana pasada, que fue una gran sorpresa para prácticamente todo el mercado local y extranjero con respecto al tipo de cambio. La verdad es que nadie se esperaba una medida como la que se anunció, especialmente en el contexto en el cual se estaba viendo y por los niveles en los cuales estaba el tipo de cambio. ¿Puedes avanzar, por favor, Carla? Una lámina. Como les decía, aquí lo que queremos revisar es en una primera, separar el webinar en dos partes, ¿no? Primero, la verdad es que analizar bastante empíricamente qué es lo que el Banco Central anunció y hizo y cómo es que esto afecta o ha afectado, ¿no es cierto?, al tipo de cambio en Chile históricamente. La verdad es que, como bien ya sabrán algunos, esto no es la primera vez que se hace. Y la verdad es que creo que en este tipo de situaciones, más allá de lo que uno cree o no cree, creo que es muy valioso tener un approach más histórico de lo que de cómo esto ha afectado en el pasado al tipo de cambio y también entender un poco claro cómo, ¿no es cierto?, distintas bibliografías o estudios hablan sobre esto, no solo sobre Chile, sino que sobre mercados emergentes en general. Las intervenciones cambiarias en los mercados de libre flotabilidad e incluso los que no son de libre flotabilidad son súper comunes, han incrementado muchísimo en los últimos años en economías emergentes y latinoamericanas en específico, y la verdad es que ya son una herramienta súper común dentro de los distintos bancos centrales de la región y del mundo, así que tampoco es algo muy novedoso, digámoslo así. Y después, ¿no es cierto?, alcanzar a revisar también el tipo de cambio en Chile, el dónde está, por qué está, cuáles son sus variables o sus argumentos fundamentales, tanto locales como externos, que un poco han venido impulsando este movimiento que hemos visto los últimos meses, y en base a eso mismo, en qué dirección creemos que, ¿no es cierto?, puede continuar los meses venideros. Y también, ¿no es cierto?, agregar algunas cosas sobre también eventos importantes que vienen en Chile con respecto al mercado de capitales o el dólar específicamente, como son, ¿no es cierto?, todo lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, todo lo que está pasando con el dólar a nivel global, que como bien sabrán está en el ojo del debate o en el centro del debate en muchos aspectos. Y también, por supuesto, un tema que me gustaría también a mí recalcar, que es el tema de la convertibilidad, que es algo que en Chile viene y ya ha comenzado y todavía, de alguna forma u otra, no está tan en la retina de los inversionistas. Dale nomás, Carla.
Un poco para ir bien rápido en esto, la verdad es que, como les decía en un principio, hay bastante teoría, estudio y academia, por decirlo de alguna forma, sobre lo que son las intervenciones del Banco Central en el tipo de cambio. La verdad es que, a diferencia de otros bancos centrales, pero dentro del grupo de los que lo hacen de forma más ortodoxa, por decirlo de alguna forma, el Banco Central en Chile hace todas sus intervenciones cambiarias, sea cual sea la dirección, de forma esterilizada. ¿Qué significa eso? Que no es cierto que el Banco Central, cuando hace algún tipo de acción sobre el tipo de cambio, busca que el impacto sobre la divisa no se traspase hacia lo que es la política monetaria. O sea, en otras palabras, cualquier nivel de inyección de liquidez que este tipo de acciones generan en el mercado, ¿no es cierto? Sea por inyección de pesos o dólares, dependiendo de cuál es la dirección de la intervención, ellos buscan, ¿no es cierto?, remover esa liquidez del mercado local, cosa de que no tenga un impacto en la masa monetaria, ¿no es cierto?, que se está generando en el sistema financiero local, en este caso en Chile. En ese caso, en lo que dice un poco revisa la literatura, incluso estos son estudios de no solo del Banco Central de Chile, sino que a nivel global, ¿no es cierto?, se identifican 3 mecanismos a través de los cuales, al margen de que las intervenciones son esterilizadas, se pueden generar movimientos en el tipo de cambio o impactos en el tipo de cambio de forma más permanente. Y las 3 razones o las 3 vías como el tipo de cambio puede, ¿no es cierto?, verse afectado al margen de ser una intervención esterilizada, son las que un poco se mencionan en esta lámina. Una es la que se llama de portafolio, que básicamente el intercambio de activos interno y externo, o sea, básicamente la venta o compra de dólares no está perfectamente esterilizada, se genera un desajuste, ¿no es cierto?, entre activos locales y externos para esa economía, y en ese sentido, ¿no es cierto?, las primas por riesgo, que en otras palabras las tasas de interés, se ven afectadas. Y como bien sabemos, cuando se mueven las tasas de interés en una economía versus la otra, ¿no es cierto?, eso tiene un impacto directo, como lo vamos a ver más adelante, en el tipo de cambio. Entonces, esa es una de las formas como obviamente una intervención cambiaria de tener un impacto importante en las tasas de interés no va a funcionar como un mecanismo únicamente de intervención, sino que también va a terminar teniendo un efecto más permanente en lo que es la trayectoria, ¿no es cierto?, del tipo de cambio por su efecto a las tasas de interés. Después está el ya más conocido, el efecto señal, ¿no es cierto? O sea, obviamente, y esto pasa mucho, quizás no tanto en Chile, pero en otros países de la región, que los bancos centrales finalmente salen con discursos de cierta incomodidad o cierta monitoreo sobre los niveles actuales del tipo de cambio, sea cual sea la coyuntura. Y ese efecto señal, por supuesto, que va dando, ¿no es cierto?, información sobre las futuras estructuras de las tasas de interés, y eso obviamente empieza a tener un impacto un poco más permanente y estructural en lo que puede ser la trayectoria de un tipo de cambio. Eso obviamente queda antedicho de cuando los bancos centrales lo hacen, y acá, como vamos a ver un poco más adelante, el Banco Central ha sido bien explícito en que no tiene ninguna intención con este mecanismo de intervenir la dirección del tipo de cambio. Y después, ¿no es cierto?, bueno, las correcciones de desequilibrio sería el tercer mecanismo, como un tipo de cambio puede ser modificado o afectado de forma más estructural después de una intervención, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente hoy día y más que nunca, ¿no es cierto?, como bien sabrán, el tema especulativo sobre los tipos de cambio en monedas de flotabilidad, como lo del peso chileno, han pasado a tener un peso súper importante, ¿no es cierto?, en nuestra economía. La profundidad del mercado de derivados y la apertura económica de estos países, la verdad es que ha hecho que cada vez más, ¿no es cierto?, el pedazo de la torta donde los especuladores participan y el impacto que tienen sobre el tipo de cambio pasa a ser más importante. Entonces, en este sentido, las intervenciones, ¿no es cierto?, tratan de darle más soporte al alineamiento fundamental de los tipos de cambio, más que a los equilibrios, ¿no es cierto?, o los desequilibrios que puedan generar los movimientos más especuladores. Ahora, la evidencia en general dice, y todos los estudios aquí más empíricos, que obviamente no me vamos a meter sobre los impactos de las intervenciones en Latinoamérica o en un montón de países, son súper poco concluyentes con respecto al tipo de cambio. O sea, en general hablan de que no tienen un impacto permanente, son transitorios, y que la verdad es que generalmente no hacen cambios en las tendencias más macrofundamentales que pueden tener los tipos de cambio debido a los factores más de largo plazo que puede tener una economía. Dale nomás, Carla. Aquí no me voy a tener mucho, pero son básicamente las conclusiones de algunos de los estudios, que un poco ya les mencionaba, así que no me voy a meter a profundizarlas, pero básicamente lo que dicen, y aquí hay 2 que son sobre Chile específicamente, que las intervenciones tienen impactos que son pequeñas y de corta duración,
El efecto decae significativamente con el grado de apertura de las cuentas capitales, o sea, un poco lo que les decía, que a medida que las economías son más abiertas, las intervenciones tienen menos efecto. Después específicamente, bueno, en el caso de Chile, que ya lo vamos a ver más adelante, con las que se han hecho, pero algunos resultados concluyeron que no fueron muy significativas las intervenciones en las trayectorias del tipo de cambio. Y por último, ¿no es cierto?, que no se encuentra un impacto significativo dentro de los 4 anuncios que hizo en el periodo. Ese fue un estudio que se hizo en el 2007, donde hasta antes de eso se había intervenido 4 veces. Ahora, avanzando en la lámina siguiente, en esta, ya yendo al caso específico de Chile. Chile operaba con una banda cambiaria, para los que no sepan, hasta el año 2000, hasta el año 99 más o menos, donde había una banda del tipo cambio. No nos vamos a meter en profundidad en eso, pero básicamente no era de libre flotabilidad. Del año 99-2000 hacia adelante, el tipo de cambio en Chile pasa a ser una moneda de libre flotabilidad. Y desde esa época a la fecha, considerándola de la semana pasada, el Banco Central de Chile, ¿no es cierto?, ha actuado 6 veces sobre el tipo de cambio. 3 veces con mecanismos de compra, como la que conocimos la semana pasada, y 3 veces con mecanismos de venta. Hay un poco un resumen de un poco las características generales de estos mecanismos que se dieron, ¿no? Entonces vemos que el 2001 se instauró un mecanismo de venta de hasta 4.000 millones de dólares. Recordemos de que obviamente el tipo de cambio en esa fecha operaba volúmenes bastante más bajos que el de hoy, por lo tanto no es necesariamente representativo el monto en sentido de, fue mucho menos que ahora, porque la verdad es que también el mercado era mucho más pequeño. El plazo por el cual se instauró ese mecanismo fue de 12 meses, se intervino a través de spot y activos de renta fija denominados en dólares, o sea, 2.000 millones en spot y 2.000 millones en papeles centrales, ¿no es cierto?, denominados en dólares. Y un poco a la derecha ahí, ¿no es cierto?, dónde estaba el tipo de cambio en su minuto antes del anuncio y el día después, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, ese día después se cayó 8 pesos. La segunda vez, que fue el 10 de octubre del 2002, mismo mecanismo, 4.000 millones de dólares, una ventana de 4 meses, mismos instrumentos, abrió en 160, el día siguiente del anuncio cayó algo menos de 20 pesos. Luego, el 10 de abril de 2008, nos vamos al lado de las compras, que quizá acá la gente que está presente los tiene un poquito más en la retina, porque fue el año, ¿cierto?, de la crisis de Estados Unidos, el quiebre de Lehman Brothers, donde el Banco Central en abril de ese año anunció un mecanismo de compra de dólares de 8.000 millones de dólares, mercado spot 100%, y el dólar, ¿no es cierto?, estaba en 434 y abrió, ¿no es cierto?, el día siguiente a 448. Después, el 3 de enero del 2011, mismo mecanismo de compra, 12 meses de plazo, y así, ¿no es cierto?, etcétera. Hasta este año y el anterior, que como ya lo tendrán más en la retina, ¿no es cierto?, el año 2019, antes de diciembre, 27 de noviembre, ¿no es cierto?, el Banco Central anuncia estos 20.000 millones de dólares, 10.000 en spot, 10.000 en forwards, que fueron en respuesta, ¿no es cierto?, a el abrupto salto que ya venía mostrando el tipo de cambio debido al estallido social, que se recuerdan que pasamos de 720, 25 hasta prácticamente 830 en una ventana bastante corta de tiempo. Entonces el Central sale con este anuncio. Y por último, bueno, la de la semana pasada, ¿no es cierto?, 12.000 millones de dólares, una ventana de 15 meses de plazo para comprar spot, y lo que vimos al menos el día siguiente con el tipo de cambio fue que habíamos terminado en 725 y partimos en 740. Así que esa es la historia un poco de las intervenciones del Banco Central. Voy a hablar siempre de intervenciones. Yo sé que algunos están diciendo de que esa palabra no, porque esta no es una intervención, etcétera, pero ahora se van a dar cuenta de que la verdad es que tiene todas las características que hemos visto, o al menos la narrativa de los comunicados cuando lo han hecho es básicamente la misma. De hecho, si vamos a la lámina siguiente, un poco, ¿no es cierto?, yendo a cuál es el contexto y un poco el discurso que el Banco Central siempre utiliza cuando ha actuado sobre el tipo de cambio, ¿no? Y esto obviamente, y esto me imagino que aquí también muchos lo conocen más de cerca, se habla mucho del tipo de cambio real, ¿no es cierto? El tipo de cambio real es básicamente la variable, el índice que el Banco Central monitorea de cara a hacer una intervención cambiaria. ¿Por qué? Porque es la que realmente demuestra, ¿no es cierto?, si es que el tipo de cambio está desalineado con sus fundamentales y con sus socios comerciales, y lo que realmente podría tener un impacto, ¿no es cierto?, en la economía, más allá del tipo de cambio nominal o el que este esté mostrando. Entonces, en este sentido, ahí en ese gráfico, en la parte de arriba, la parte naranja, ¿no es cierto?, es el tipo de cambio como lo conocemos, el tipo de cambio nominal, y el de abajo, ¿no es cierto?, el mismo eje de fecha, básicamente es el tipo de cambio real. Entonces, y ahí donde hago los highlights, ¿no es cierto?, son básicamente las veces que ha intervenido el Banco Central que les mencionaba en la lámina anterior. Entonces, como pueden ver,
en las 2 primeras veces que intervino vendiendo, vimos un tipo de cambio real súper alto, a niveles de 104 y hasta 108 en la segunda vez. Luego, cuando intervino comprando dólares, ¿no es cierto?, se encontraba muy apreciado, bajo 90. Recordemos que el promedio histórico del tipo de cambio real en Chile, o el nivel de equilibrio al cual muchos le dicen, está alrededor de 95. Y así, ¿no es cierto?, como vamos viendo, siempre las intervenciones, excepto en esta, han sido cuando el tipo de cambio real lo hemos visto en niveles un poco más de máximos o mínimos, ¿no? Entonces, esto la verdad es que un poco le da soporte al argumento del Banco Central de que esto no es una intervención. Sí podríamos argumentar de que el tipo de cambio real sí cayó muy rápido de los niveles donde veníamos previo a quizás algunos meses atrás, en línea con la fuerte corrección del tipo de cambio, casi cayó 100 pesos en ventana de 2-3 meses. Y la verdad es que si vemos las otras veces que ha comprado, y esto es interesante, el Banco Central siempre ha utilizado el argumento de que es con el objetivo de reconstruir reservas, ¿ya? Lo hizo el 2008, lo hizo el 2011 y lo está haciendo, ¿no es cierto?, en este discurso del día de la semana pasada, donde también, como vemos, el argumento principal es la reconstrucción de reservas. Algo súper interesante también aquí para recalcar es que ninguna de las intervenciones cambiarias, con excepción de una, ha terminado. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre que el Banco Central ha propuesto estos mecanismos, 4.000 millones, 8.000 millones, 12.000, etcétera, nunca ha terminado el programa de venta o de compra de dólares. Siempre lo ha, ¿no es cierto?, ha terminado de forma anticipada sin completar el monto. La única vez que sí lo terminó fue el año 2011, donde compró dólares por hasta 12.000 millones de dólares, con licitaciones de 50 millones de dólares diarios, y ese sí lo completó. Y lo interesante de eso, que lo vamos a ver en la lámina siguiente, es que cuando el Banco Central, si puedes avanzar, Carla, acá, esto básicamente son dos backtests que básicamente lo que tratamos de mostrar es, ok, sabemos que el Banco Central le ha metido manos al tipo de cambio 6 veces en la historia. Ahora quiero saber bien qué pasó con el tipo de cambio cuando eso ocurrió. O sea, pongámonos en el día que eso ocurrió y veamos cómo se movió el tipo de cambio en una ventana, y aquí esto yo lo puse arbitrariamente porque me pareció interesante, hasta 4 meses después, ¿no? Entonces, este es el caso de las veces que el Banco Central de Chile intervino vendiendo dólares, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, ¿qué es lo que hago yo acá? Básicamente pongo un eje fijo en 7.25 solo para estar como más, con un poco más de feeling de dónde estamos dólar hoy día, y después lo que se aplica en cada una de esas líneas es cómo se comportó el tipo de cambio, un día, 2 días, etcétera, hasta, ¿no es cierto?, 4 meses después de que el anuncio de la intervención fue realizado. Entonces, como pueden ver ahí, son las 3 fechas que ya les comenté en las láminas anteriores, cuando el Banco Central anunció intervenciones de tipo de venta de dólares, independiente de los instrumentos. Y como pueden ver, el tipo de cambio ahí, ¿no es cierto?, vemos claramente que esas 3 veces el dólar mostró un cambio porcentual, ¿no es cierto?, que se tradujo en, si lo lleváramos al tipo de cambio actual, de entre 25 y 30 pesos de corrección en una ventana de los primeros 10 días de que la intervención se anunció, ¿no? Y eso lo ven en el gráfico como cayó, ¿no es cierto?, de forma importante esa ventana de 10, 15 días que se dan en un principio. Ahora, lo interesante, ¿no es cierto?, es que si nos vamos yendo a un tiempo un poco más prolongado, y acá yo pongo 4 meses, la trayectoria que empieza a tomar el tipo de cambio, la verdad es que empieza a ser bastante independiente unas de otras, ¿no? Quizás 3 observaciones no es mucho, yo creo que de hecho estadísticamente no es tan representativo, pero bueno, es lo que, ¿no es cierto?, sabemos que tenemos. Entonces, como pueden ver, de esas 3 veces, si nos vamos a los 4 meses, básicamente ya la intervención dejó de importar, digamos, de alguna forma, ¿no? O sea, la vez que intervino en el 2002, el tipo de cambio cayó agresivamente, cayó hasta un equivalente casi de 50 pesos, se quedó ahí un tiempo, pero en 4 meses estaba prácticamente al mismo nivel donde estaba cuando se intervino. Después la línea azul, misma historia o más similar en términos de la primera ventana de tiempo, cayó casi de la misma forma el 2002, pero luego corrigió rápidamente, y si nos vamos a ver a 4 meses, el tipo de cambio terminó estando casi 25 o 30 pesos, incluso más, por sobre el nivel de cuando se intervino, ¿no? O sea, la verdad es que se erosionó totalmente la intervención y el tipo de cambio retomó una tendencia alcista importante.
Y el año 2001, la verdad es que peor aún en el sentido de que, bueno, la intervención claramente, la noticia generó, en la línea roja, la intervención claramente generó una caída por el titular, sin duda, de importante de casi 30 pesos en una ventana de 10 días. Y luego lo único que hizo fue devolverse, por decirlo de alguna forma más coloquial, comerse la intervención y retomar niveles alcistas donde la verdad es que se fue por sobre el nivel de intervención. Y luego, como lo pueden ver, a los 4 meses, misma historia, casi a los mismos niveles de intervención. O sea, un poco, aquí las intervenciones podríamos decir que cambio permanente, ninguno, más allá de la noticia del anuncio y obviamente el impacto que eso genera. Y si vamos a la lámina siguiente, el mismo análisis, pero para el caso de, para el caso de las compras, ¿no? Entonces, en el caso de las compras tenemos tres. Una, como pueden ver ahí en el gráfico, una línea azul que se asoma muy poco porque es la que hubo la semana pasada, entonces recién comienza. Y las otras dos, ¿no es cierto? La del 2003 y la del 2000, perdón, la del 2008 y la del 2011. Entonces, haciendo el mismo análisis, el mismo backtest, ¿no es cierto?, a 4 meses de cómo se hubiese comportado el tipo de cambio, ¿qué vemos? Vemos un poco lo mismo, una reacción súper abrupta posterior al anuncio. La verdad es que llamativamente en este caso que estamos viendo actualmente es bien poco lo que saltó el tipo de cambio si lo comparamos con las veces anteriores, donde saltó del orden de 35 hasta 40 pesos, esta vez estamos viendo solo 15 pesos. Pero luego de ese salto de cara al titular, si ven en esas dos veces, esto la verdad es que es bien curioso porque una de estas veces, bueno, vemos el tipo de cambio que siguió y continuó subiendo de forma importante. Ahora, como pueden ver, eso fue el 2008. Recuerden que en el 2008 el Banco Central interviene un poco porque el argumento era que la situación financiera a nivel global se estaba deteriorando de forma importante y obviamente argumentaba, ¿no es cierto?, el tema de las reservas. Y lo que pasó después es que básicamente explotó la crisis financiera y de cara a eso, la verdad es que seguir generándole incluso más presión alcista al tipo de cambio era un despropósito y el Banco Central detuvo su intervención inmediatamente cuando la cosa afuera se puso fea. Y en el caso de la línea verde, que es la intervención del 2011, fue la única vez que yo les mencioné antes que el Banco Central sí terminó su intervención completa. ¿En qué sentido? Compró los 12.000 millones de dólares. Ahora, aquí lo que yo creo que es importante recalcar es que si ustedes ven esa línea, claramente la intervención cambiaria, y creo que podemos estar en una situación más similar a esa, genera un salto importante en el tipo de cambio por la noticia, que no nos sorprende, pero luego el tipo de cambio continúa y se empieza a devolver rápidamente y se mantiene casi durante toda esta ventana de 4 meses en la misma tendencia o muy cercano al nivel, ¿no es cierto?, donde estaba el tipo de cambio al nivel del minuto de la intervención. Más allá de si ahora va a pasar eso o no, me parece que es importante recalcar de que esa fue la única vez que el Banco Central terminó, o sea, realmente utilizó la tendencia para comprar reservas. O sea, vio que el tipo de cambio básicamente continuaba en esa tendencia, entonces fue tranquilamente ejecutando la intervención, el mecanismo, ¿no es cierto?, y reconstruyendo reservas. En otras palabras, claramente este gráfico nos dice de que si el dólar por alguna razón exógena, no sé, crisis nuevamente hoy día, este año, porque nuevos brotes, porque, bueno, vamos a hablar un poco después de eso, pero cualquier cosa exógena que genere que el tipo de cambio en Chile empiece a una tendencia al alza, porque quizás también el dólar afuera, etcétera, no me cabe ninguna duda de que el mecanismo sería pausado o removido totalmente, porque la verdad es que lo último que tiene como intención el Banco Central es generarle una presión alcista o inyectarle volatilidad, ¿no es cierto?, al tipo de cambio. Ahora, si seguimos en la lámina siguiente y nos vamos a cuál fue el argumento que el Banco Central utiliza para esta intervención, habla de las reservas, ¿no? Entonces, el tema de las reservas internacionales es un tema, bueno, bien común y muy utilizado por los managers de fondos internacionales porque habla mucho, ¿no es cierto?, y esto es bien evidente, pero de la capacidad, ¿no es cierto?, de mitigar distintas situaciones o situaciones de estrés a la economía. Acá Chile habló de que quiere llegar a niveles de reservas del 18% del PIB. La verdad es que estos números al final son medio grises porque el PIB, por supuesto, que cambia dado cuál es el tipo de cambio, el nivel de tipo de cambio con el cual se está calculando, que las reservas se calculan, ¿no es cierto?, en moneda extranjera. Entonces, bueno, hay un montón de factores, ¿eh? Pero la verdad es que si tratamos de hacer una especie de análisis bien rápido sobre
qué es lo que quiere hacer Chile y por qué, un poco yo pongo estos gráficos. El gráfico de izquierda, de arriba a la izquierda hacia abajo, son las reservas internacionales bajo la misma métrica de algunos países de la región y de Asia, ¿no? Entonces el de arriba es Colombia, por ejemplo, que tiene su reserva a niveles del 15,5% del PIB, o sea, bien similar, un poquito por sobre lo que está Chile hoy día. Después tenemos a Brasil con niveles de reserva de un poco más del 20% del PIB actualmente. Después tenemos, ¿no es cierto?, a Perú, que está a niveles del 28% del PIB. Eso en realidad un poco menos porque hay unos ajustes que hacer en las de Perú, pero igual están ahí en el orden del 20%. Después tenemos a México, ¿no es cierto?, con un 14% de niveles de reserva extranjera sobre el PIB. Y así, ¿no es cierto? Bueno, después tengo Australia, que tiene como porcentaje de PIB bastante menos, niveles de 3%, un poco más. Y después, ¿no es cierto?, a Corea del Sur, que lo pongo ahí con un 23-24%. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Corea del Sur? Pero Corea del Sur, la verdad es que es un país que se utiliza bastante para comparar a Chile con respecto a la zona asiática, como economía emergente de la zona asiática. La verdad es que la estructura de la balanza de pagos de Corea del Sur, un poco su actividad comercial, es bastante similar en términos de cómo funciona en Chile y se utiliza bastante como un comparable a veces para esto, así que por eso lo pongo ahí. Ahora, si avanzamos y nos vamos al caso específico de Chile, la lámina siguiente, básicamente aquí, ¿qué es lo que quiere hacer Chile? El gráfico a la izquierda es las reservas de moneda extranjera de Chile, ¿no es cierto?, como porcentaje del PIB. Como pueden ver ahí históricamente, si nos vamos a esto desde el año 2000, ¿no es cierto?, vemos que han fluctuado entre el 24% y lo más bajo hasta un 8,5-9%. Hoy día se encuentran a niveles del 15%. Y el objetivo es llevarlo, ¿no es cierto?, al 18%. ¿Por qué un país hace esto? Como les decía en un principio, la verdad es que básicamente tener reserva, sin duda alguna, es bien visto en una economía que principalmente ha mostrado o ha comenzado a mostrar cierta flaqueza de cara a cierta contundencia institucional, riesgos hacia adelante importantes con todos los eventos sociopolíticos que vienen y sin duda alguna, ¿no es cierto?, los importantes gastos que se están incurriendo en el país desde comienzos del año pasado de cara a todo lo que ha sido la pandemia, que han obviamente enflaquecido de alguna forma la billetera del país. En ese sentido, todo lo que pueda hacer el Banco Central en este sentido va a ser, ¿no es cierto?, bien recibido por parte de la economía global de cara hacia Chile. Y por el otro, el gráfico de la derecha es poner esto un poco en contexto, porque una cosa es hablar de las reservas como porcentaje del PIB y otra cosa es hablar de las reservas en forma nominal, ¿no? O sea, China tiene reservas del orden del 19 o 20% como porcentaje del PIB, pero esos son varios trillones de dólares, como podrán entender por el tamaño de la economía. Lo mismo con Brasil, como pueden ver ahí, o incluso, pero si nos vamos a los países que quizás nos interesa compararnos un poco más, sí creo que hay espacio para tener una posición un poco más promedio, al menos de cómo está la región en términos de porcentaje, mover en ese gráfico de las banderas, quizás movernos un poco más hacia la derecha, en diagonal, hacia arriba, ¿no es cierto?, y posicionarnos en una zona un poco más del orden más acercándonos más al 20%, como también creo que vale la pena mencionar, era lo que tenía Chile hace algunos años. Después yendo un poco a lo que, y eso ya es un poco terminando con lo que es la intervención y lo que es un poco lo que hizo el Banco Central. Acá nos vamos un poco más a la parte del tipo de cambio en términos de sus fundamentales, tanto internos como externos, y un poco qué estamos viendo en esa materia o cuáles creemos que van a seguir siendo las cosas que van a ir un poco liderando la trayectoria, ¿no es cierto?, al menos los próximos meses. Nosotros, esto es un webinar viene desde trading, recordarles que de trading la verdad es que para nosotros el largo plazo son 2-3 meses, así a diferencia quizás de algo un poco más de economistas que creo que dan más visiones de bastante más largo plazo con respecto a otra cosa. Nosotros nos enfocamos mucho más en ventanas de corto plazo. Nosotros nos interesa mucho más lo que está pasando con los flujos, lo que está pasando con los titulares y los eventos políticos que están saliendo muy de inmediata, con mucha inmediatez. Entonces la verdad es que eso es un poco el approach que tiene este webinar, un poco el view que estamos dando. Entonces en ese sentido, por lo fundamental externo que estamos viendo, y aquí no hay sorpresa para nadie, ¿no es cierto?, creemos que el ciclo alcista de las materias primas que se está viendo a nivel global desde fines del año pasado
debería, y al menos las grandes casas de estudio dicen que debería ser algo que persista durante el 2021. Ahí estamos hablando de el cobre, el petróleo, la materia prima en general, todo esto soportado por un buen ciclo, ¿no es cierto?, en Asia. Ayer mismo en la noche salieron los datos de GDP de China, bastante mejor de lo esperado, y un poco confirmando, ¿no es cierto?, la robustez asiática para soportar todo lo que fue la pandemia el año pasado. Hoy día es feriado en Estados Unidos, por supuesto que por eso los mercados no han, un poco que diría yo, absorbido la totalidad de esas noticias, pero mañana ya es un día normal y vamos a ver bien cómo reaccionan. Después, ¿no es cierto?, también para el 2021 la narrativa de la recuperación y la reapertura moderada de la economía a nivel global seguirá y sigue siendo, ¿no es cierto?, un poco la tendencia que se espera seguir viendo. Es un año de vacunación, se espera, al menos por los estudios que hemos revisado, que ya el tema de cómo se han hecho la distribución de la vacuna, ya al menos a mitad del año empiecen a verse los números reflejados, todavía un poco temprano para ver esos números, incluso de hecho las grandes economías siguen empeorando esos números y bueno, tampoco nosotros no somos la excepción, pero sí se espera que ya a mitad de año con todo el volumen que va a haber distribuido se debería comenzar a ver, ¿no es cierto?, un aplanamiento más robusto de las infecciones, de la propagación y en ese sentido, ¿no es cierto?, de todo lo que ha sido el tema de cuarentenas y todo lo que han sido las restricciones que vemos a nivel global, que sin duda tienen un impacto económico enorme. Y en el tema de las tasas de interés, sin tener la intención de meterme mucho, la narrativa sigue siendo de que van a estar bajas por un muy buen tiempo. O sea, ahí la verdad es que se ve poco espacio para que las tasas de interés en general suban, especialmente en economías desarrolladas, ¿no es cierto? Estados Unidos, Europa, en grandes economías asiáticas, no se ve espacio para que las tasas de interés tomen una tendencia alcista durante este año. El gran tema ahí, como siempre, es la inflación, pero la inflación todavía no se ve, ¿no es cierto?, generando dando señales de que vamos a tener problemas luego. Todavía estamos en la mitad de estos idas y vueltas de encierros y de aperturas, por lo tanto, y esto no solo Chile, del mundo, entonces también eso tiene un efecto desinflacionario, ¿no? Deflacionario sobre ciertos países, entonces se espera que para el 2021 la inflación, al margen de que sí se espera más alta que el 2019, perdón, que el 2020, no se espera que aún sea un problema como para ponerse a hablar de alzas de tasas por ahora. ¿Puede cambiar eso? Sí, y rápido. La verdad es que especialmente economía emergente, latinoamericana, sabemos que la inflación es un gran tema y muchos de los países emergentes le tienen tremendo respeto y miedo a la inflación porque la verdad es que en economía en desarrollo y con balanzas de pago y cuentas de capital deficitarias, la verdad es que el problema inflacionario pueden transformarse en un problema más rápido de lo que esto se puede ver en economías más desarrolladas. Y aquí en términos de gráfico de lo que hemos venido monitoreando y que nos llama harto la atención. Primero el gráfico de la izquierda es el tipo de cambio, la línea azul y la línea naranja son los términos de intercambio. A mí me gusta más ver los términos de intercambio que el cobre. Aquí hizo una gráfica el tipo de cambio con el cobre, es súper llamativo porque con lo que ha subido el cobre, obviamente se argumenta un tipo de cambio a niveles fundamentales súper bajo. Algunos hablan de 650, el otro día salió Goldman hablando de 500 y algo. O sea, bueno, la verdad es que si hacemos cualquier análisis econométrico con respecto al tipo de cambio del cobre, siempre nos va a dar, al menos con estos niveles de cobre, que estamos súper subvalorados como moneda. Obviamente no es el único factor, pero sin duda sigue siendo una de las variables más relevantes para Chile. Y ahí la línea naranja son los términos de intercambio, que al final sigue mucho el comportamiento del cobre, pero sí al menos es más moderada porque computa también, ¿no es cierto?, lo que Chile básicamente importa, que en este caso ahí lo que más pesa es el petróleo. Entonces, a medida que sube el petróleo, también tiene un efecto moderador en los términos de intercambio en Chile. Ahora, al margen de eso, como pueden ver en ese gráfico, la verdad es que los términos de intercambio argumentan de que el tipo de cambio en Chile tiene espacio para seguir apreciándose tranquilamente hacia adelante, especialmente si seguimos viendo un tipo de cambio un cobre, ¿no es cierto?, en un rango 350, 380, algunos hablan de $4 la libra, etcétera. Cualquier cosa de esa, sin duda que va a seguir siendo un efecto, obviamente, que va a darle mucho soporte al tipo de cambio de cara a los meses que vienen. Y los gráficos de la derecha, un poco para ir descartando un par de cosas. El gráfico de arriba es un poco el diferencial de tasa, la línea amarilla, el diferencial de tasa entre las tasas de Chile y Estados Unidos.
y la línea, ¿no es cierto?, blanca es el tipo de cambio. El diferencial de tasas, ¿por qué es importante? Porque obviamente en el largo plazo es lo que más va a importar, o sea, en el sentido de que si las tasas en Chile son muy bajas y las tasas en Estados Unidos son muy altas, el dólar acá se va a depreciar, o sea, el dólar peso va a subir y viceversa, ¿no? Porque obviamente hay un incentivo a invertir o endeudarse en pesos y fondearse y invertir en dólares o viceversa. En este caso, todavía sigue siendo a favor del peso chileno, o sea, todavía es más atractivo endeudarse en dólares e invertir en Chile que viceversa, aunque las tasas en Chile, y esto es importante, siguen siendo las más bajas de la región. Entonces, dentro de eso, si lo vemos de una forma más, en un aspecto más regional, hay países, y si nuestro driver de inversión fuera la diferencia de tasa, hay países en la región bastante más atractivos que Chile por nivel de tasa, ¿no? Pero igual ese gráfico al menos argumenta de que en este sentido la dirección sigue siendo favorable para Chile y por ningún motivo todavía, ¿no es cierto?, en términos de ir en otra dirección. El gráfico de abajo es el comportamiento estacional de Chile durante los primeros 3 meses del año. ¿Qué significa eso? Cada una de esas líneas es cómo se ha comportado el tipo de cambio en Chile a nivel porcentual, desde el 1 de enero hasta marzo de cada uno de los últimos 5 años de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, si ven la línea que se escapa un poquito hacia arriba, que no ha terminado, la única que no es completa, ese es lo que llevamos de este año, ¿no? Donde vemos un tipo de cambio de que partió apreciado y hoy día está un poco más depreciado relativo a donde empezó. Ahora, todas las otras líneas, un poco, porque este gráfico a veces en trading nos gusta, porque un poco nos lleva a decir, bueno, ¿cómo generalmente, recordemos que los tipos de cambio están súper afectados por cosas estacionales, liquidación de flujo, vencimientos de cupones, en el caso de Chile por flujos de la minería, que también tiene cierta estacionalidad, exportaciones del sector agrícola, bueno, un montón de factores que sí son, a nivel cuando uno hace un estudio de la data, ¿no es cierto?, te muestran cierto comportamiento que tiene cierto, muestra patrones dependiendo según el mes. Entonces, esto lo que nos dice básicamente es que el primer trimestre para Chile en general, si tomamos los últimos 5 años, el tipo de cambio tiende a apreciarse, ¿ya? ¿Por qué puede haber detrás de eso? Obviamente cada año tiene su distinta historia, pero en general hay una tendencia a apreciarse en los primeros 3 meses del año. ¿Qué puede haber detrás de eso? La verdad es que remesas, puede haber entrada de dólares por cosas de la minería. La verdad es que no me atrevo a dar aquí un argumento o una razón tan detallada del por qué, pero básicamente la historia nos muestra de que la tendencia es apreciarse. Y lo importante es que en lo que va de este año somos... este sería el año donde iríamos más depreciados, o sea, estaríamos totalmente fuera de la muestra en términos de estacionalidad. En la lámina siguiente, y aquí un poco, esto era un poco los factores externos, ¿no? Y si nos vamos a los factores más internos, bueno, sorpresa para nadie, ¿no es cierto? Los riesgos al alza persisten en Chile. La verdad es que la agenda política para este año, no sé, no tiene mucho precedente en Chile y la verdad es que por supuesto que eso sigue y va a seguir generando volatilidad e inyectando, ¿no es cierto?, incertidumbre sobre lo que va a ser todas las variables financieras en Chile, pero principalmente, no principalmente, pero una de estas va a ser directamente el tipo de cambio porque es la que más tienen acceso los inversionistas, es más rápido, fácil de entrar y salir y bueno, obviamente reacciona de forma muy rápida. Tenemos 5 procesos electorales, tenemos la nueva constitución, tenemos Hacienda vendiendo dólares por un estimado de entre 10 y 11 billones de dólares durante este año. Tenemos obviamente la tensión social, que es un swing de que a veces sube, a veces baja, pero es un gigante durmiendo, por decirlo de alguna forma. Y sin duda el tema de todo lo que está pasando con los fondos de pensión, que ahora voy a meter un poco. Ahora, aquí hay un montón de gráficos que uno podría mostrar, etcétera, y para un montón de cosas. A mí me gusta que es el índice de incertidumbre económica, que es un índice, una serie que publica hace algún tiempo CLAPES de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, que básicamente es un índice tanto de incertidumbre económica como de incertidumbre política. El incertidumbre económica, ¿no es cierto?, y ahí poco pongo la descripción, me gusta harto porque es algo que se ha agarrado bastante vuelo a nivel global en términos de los análisis financieros, que ya la data histórica y la macroeconomía también es como, bueno, pero ¿qué está pasando hoy día con el tema de las redes sociales? Hay muchas tendencias con respecto a eso, y este índice es algo que básicamente
va a eso y toma ciertos hits, ¿no es cierto?, de palabras clave de principales fuentes de medios en Chile, hace ahí cierta, ¿no es cierto?, depuración de los datos y un poco construye esta serie en base a esa información, ¿no? Si alguien se quiere, bueno, el detalle de cómo la calcula y todo eso estará ahí en la página, pero raya para la suma, la verdad es que lo interesante a mí, el de la izquierda es el de incertidumbre económica y el de la derecha es el de incertidumbre política. Y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención lo bien que empalma con el tipo de cambio, ¿no? Lamentablemente esta serie no es predictiva, ¿no? O sea, la verdad es que no nos va a servir para decir esto va para arriba o para abajo. Pero si alguien, y me imagino que aquí en la audiencia puede haber gente que igual se involucra más en ese tipo de estudio o estará con más información que yo, sabrá más de eso, creo que si podemos tener algún feeling de cómo esas gráficas, ¿no es cierto?, de estabilidad económica y política deberían tender a moverse hacia adelante en lo que viene del año, pasa a ser un buen predictor del tipo de cambio, como lo pueden ver en ese gráfico, ¿no? Entonces aquí claramente vemos un índice de estabilidad, de incertidumbre económica, perdón, que subió de forma importante, obviamente más alto, más incertidumbre, desde que partió, ¿no es cierto?, el estallido social hasta quizás un trimestre atrás. Con eso el tipo de cambio también, si lo ven ahí, subió de forma importante, y esta tendió a moderarse de forma llamativa a los últimos meses. Llamativa entre comillas, ¿no? O sea, ya tuvimos las elecciones de la nueva constitución, del plebiscito. Obviamente después de eso viene una especie de rumors, el de facto, donde básicamente se tranquiliza un poco el mercado. Y actualmente estamos viviendo de alguna forma una especie de verano, valga la redundancia que estamos en el verano, pero previo a que esta agenda un poco vuelva a tomar vuelo, ¿no? En el sentido de que ya en marzo, sin duda alguna, los titulares y la atención sobre todo lo que va a ser en las elecciones de la Asamblea en sí, que son en abril, van a retomar, ¿no es cierto?, la agenda, y en ese sentido uno tendería a pensar, y obviamente uno puede estar equivocado, pero tendería a pensar de que eso va a generar un riesgo alcista, porque sin duda se va a empezar de nuevo los titulares, van a empezar de nuevo, ¿no es cierto?, ya mucha más gente en la ciudad, y con eso se puede reactivar un poco lo que se vivió de cara a lo que fueron las elecciones. Entonces, este índice, la verdad es que me parece bien interesante monitorearlo de cerca. La verdad es que se publica mensual, como les digo, no es tan predictivo, pero sí nos va a ir dando una sensación de cómo al menos tendencialmente podría ir siendo la trayectoria del tipo de cambio a medida de que más información vaya saliendo. Luego, en la lámina siguiente, otro tema que ha sido extremadamente relevante este año, o sea, perdón, el año pasado y va a seguir siéndolo, es el tema de los fondos de pensión, ¿no? Porque el tema de los fondos de pensión, la verdad es que sin presente en Chile también ha generado una volatilidad enorme, y que la verdad es que nosotros pensamos que va a seguir estando presente, ¿no? La tendencia de los cambios de fondo o toda la volatilidad que se ha dado en ese sentido, lo muestra ahí un poco ese gráfico que fue publicado en el Mercurio hace un par de semanas, donde básicamente el número, o sea, el gráfico ya habla por sí solo, pero la verdad es que es enorme el número de cambio y el impacto que genera esto los fondos de pensión. La verdad es que obviamente es lo que nosotros luego vemos traducido en los mercados financieros, tanto sea por el lado de las tasas, las acciones y especialmente el tipo de cambio. El gráfico de la izquierda es, porque el de la derecha es el número de cambios de fondo, ¿no? El número de gente que cambia, no está el monto que está detrás. Pero el gráfico de la izquierda también un poco refleja lo mismo, pero ese es el monto. Entonces, básicamente, el gráfico de la izquierda, el histograma es cada barra es lo que se está moviendo del A, B más la mitad del fondo C menos el D y el E y la mitad del fondo C. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el gráfico, el histograma es positivo, significa que hay AUM, ¿cierto?, plata moviéndose hacia el fondo A, o en esa dirección, porque obviamente puede ser algo al B, algo al C, pero en dirección del A. Y cuando el histograma es negativo, es todo lo contrario, ¿no? Significa de que nos estamos, ¿no es cierto?, moviendo en dirección al fondo E, ¿no es cierto? D, E o algo del C, pero en esa dirección. Entonces, como pueden ver, si ven ese histograma, que aquí lo hice del 2018, porque para atrás básicamente las líneas no se ven, si lo hago más largo,
es porque básicamente antes nadie se cambiaba de fondo, era mínimo. Hoy día, como pueden ver, esto es una cosa que solo va en aumento. Comparamos este año con el año pasado y si nos vamos a compararlo con el 2019, es ridículamente diferente, ¿no es cierto?, la magnitud de los cambios de fondo. Esos histogramas son una media móvil de 20 días, o sea, estamos hablando que los cambios se acumulan hasta los 15, 20 billones de dólares en ventanas mensuales, y la verdad es que eso es mucha plata y obviamente le genera una brutalidad enorme, ¿no es cierto?, a los activos chilenos. Y en ese sentido, otra cosa que creo que puede ser interesante, nosotros estimamos de que la cantidad de gente, o sea, el outstanding de gente que sigue los cambios de fondo y un poco le hace caso, un poco responde a entre 11 y 14 billones de dólares de lo que son los fondos de pensión actualmente, posterior a los 2 retiros, ¿no? Entonces, la verdad es que esto va a seguir dando de qué hablar durante el año. La verdad es que hasta que no salga una regulación más concreta sobre estas cosas, que va a tomar harto tiempo, al menos en mi opinión, vamos a seguir viendo esto como algo volatilidad. Importante mencionar, esto no genera cambios de tendencia. Aquí la verdad es que esto es volatilidad de corto plazo, muy disruptiva, pero no genera cambios de tendencia. O sea, por ningún motivo esto es el dólar va a ir consistentemente hacia arriba o consistentemente hacia abajo por esto. Esto solo genera volatilidades de 10, 15, 20 pesos incluso de cara a las noticias, dependiendo del nivel en el que se encuentre cuando esto sale, pero va a seguir existiendo y ahí la verdad es que lo que el mensaje que quiero dar es que la volatilidad detrás de esto va a continuar varios meses más y bueno, quién sabe, quizá se va a quedar. Pero sí, otra cosa interesante que nos muestra el gráfico de la izquierda es que sí, la tendencia de los fondos de pensión ha sido sin duda alguna durante los últimos 4 o 3 meses de cambiarse a fondos de más riesgo, ¿no? Como pueden ver ahí en el histograma, generalmente los movimientos hacia los fondos A, B, algo del C, han tendido a sobrepasar a los que han sido hacia los fondos más de renta fija, que serían el D y el E, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos una tendencia de los fondos de pensión locales a moverse hacia activos de mayor riesgo, activos extranjeros, y también conversa mucho, y esto se argumenta o se alinea de alguna forma, con que obviamente el mundo está en vías de una tendencia hacia una recuperación, lo vemos en las bolsas, lo vemos en los commodities, y esto obviamente la AFP en Chile no ha sido la excepción o no se han querido quedar debajo de la micro. Después, en el gráfico siguiente, porque eso por el lado quizás de flujos locales, pero si vamos al lado de los flujos extranjeros, que también son enormemente relevantes en cómo se comporta el tipo de cambio en Chile, la verdad es que vemos algo también súper interesante. Interesante y al mismo tiempo medio peligroso. ¿Por qué? Porque el gráfico al menos lo que nos dice es que los offshore ya están cortos dólar-peso, ¿no? Y harto. O sea, aquí hubo un movimiento de prácticamente unos entre 10 y 15 billones de dólares que los extranjeros vendieron a través de derivados hacia el mercado chileno desde, digamos, durante todo el año pasado. Entonces, es un flujo que nos pone a niveles de forma bien digámoslo, que no veíamos de hace varios años en Chile con respecto a la posición extranjera. Y un poco indica dos cosas, ¿no? Una, bueno, el view que tienen los extranjeros sobre lo que puede pasar con el peso chileno, que puede ser alentador para los que les gusta el peso, pero al mismo tiempo, como estas cosas son disruptivas y nosotros tenemos esta ventana más de corto plazo, el hecho que ya estén con una posición vendida importante puede argumentar que en el corto plazo venga algo de corrección y en ese sentido algo de limpieza de esas posiciones, una normalización, y antes de poder quizás seguir en una trayectoria apreciativa. La línea blanca del gráfico de la izquierda es un índice que publica el Banco Central. El Banco Central, todos los bancos chilenos, locales, instituciones financieras, no solo bancos, tienen la obligación de reportarle toda su actividad con derivados al Banco Central diariamente. Entonces el Banco Central toma esa data y publica este índice que es básicamente cuál es la posición de los bancos locales o instituciones financieras locales contra los offshore, ¿no? Entonces hoy día los bancos locales están vendidos contra los offshore en 5.6 billones de dólares, pero hace un año estaban en 25 billones de dólares. Entonces la posición, como pueden ver, se ha erosionado un montón. Y el gráfico amarillo, un poco el tipo de cambio en Chile, para que vean que al margen de que es bien errático, hay una correlación importante entre una y otra. Y el gráfico de la derecha es un suma a la misma serie, pero solo el último año, ¿no? Un poco para ver, porque esto a veces gana y pierde correlación, ¿no? Hay periodos donde la verdad es que el offshore se mete menos en Chile y, no sé, no conversa mucho la serie,
y hay ventanas de tiempo donde la verdad es que conversa harto. A mí, en la opinión, en lo personal, me parece que en este último año, año y medio, está conversando harto, en el sentido más de lo normal. O sea, la correlación ha aumentado un montón, no darle la lata con el número de la correlación, pero ha aumentado mucho en esta última ventana de 15 meses con respecto a lo que lo veníamos viendo hace algunos años. Eso se puede ver en el gráfico, la línea azul es el tipo de cambio y la línea naranja es la posición extranjera. Y no solo eso, la posición extranjera tiene un desfase en ese gráfico de un mes exacto con respecto a la posición, al nivel del tipo de cambio. O sea, en otras palabras, podríamos decir que hoy en día la posición extranjera está siendo predictiva en aproximadamente un mes con respecto a los niveles del tipo de cambio. ¿Ah? Entonces, si yo miro ese gráfico, digo, bueno, esto va a caer en el corto plazo. Ahora, ¿qué puede ser? Puede caer el tipo de cambio o puede la posición extranjera devolverse porque vamos a empezar a ver cuentas extranjeras comprando dólares. Por el minuto no hemos visto cuentas extranjeras comprando dólares, pero obviamente esto es del día a día y puede cambiar rápido. Pero por lo menos ese gráfico al menos lo que nos dice es, obviamente ese salto de la línea azul al final es totalmente argumentada por la intervención del Banco Central, no sorprende a nadie, pero la verdad es que mientras no veamos esa línea naranja moderarse hacia el alza, o sea, donde veamos cuentas extranjeras que digan, ya aquí como que se nos acabó un poco el apetito por el peso chileno, veo más la línea azul quizás corrigiendo que la naranja al alza. Obviamente, como les digo y les reitero, esto viene del día a día, así que hay que ir viéndolo muy de cerca, pero al menos esa posición offshore nos argumenta un apetito por el peso que no veíamos hace tiempo. Luego el gráfico siguiente, y bien cortito en esto, es que no solo el peso chileno, todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, con respecto al tipo de cambio, ahí no la veo pasar, Carla. Ahí sí. No es solo local, aquí no es el cobre y todo esto, etcétera, etcétera. El dólar a nivel global está hoy día en el debate. Todos hablan del dólar index, de que qué va a pasar, viene un ciclo depreciativo del dólar de largo plazo, va a durar o no. El de gobierno demócrata americano más el Congreso demócrata va a generar que bueno, todo eso que no voy a dar la lata porque obviamente lo ven todos los días, está súper hoy día súper prendido, digámoslo así, con respecto a cuál va a ser la trayectoria del dólar a nivel global, ¿no es cierto?, hacia adelante. Y la verdad es que, bueno, es tremendamente difícil dar una visión de eso porque los factores son múltiples y la verdad es que es muy, muy complejo de hacer una predicción sobre el dólar a nivel global, pero la verdad es que más bien técnicamente podemos ver que sí, el tipo de cambio a nivel global, perdón, el dólar a nivel global se ha venido depreciando de forma importante durante todo el 2020 y ya al menos hoy día se encuentra en niveles que para muchos son claves de cara a lo que va a pasar, al menos para lo que va a ser todo este año, ¿no? Como pueden ver en ese gráfico que es el dólar index. El dólar index es una canasta donde 40% es el euro, un 20% es la libra, un 10% es el yen, y esos números pueden estar malos, pero más o menos eso. Y entonces es una canasta contra las principales monedas del mundo. Entonces básicamente esto dice que todas esas monedas, ¿no es cierto?, se han fortalecido relativo al dólar y la verdad es que aquí lo que se está viendo es que un soporte importante, ¿no es cierto?, durante lo que ha sido lo que fue la crisis de Lehman, lo que fue después el ciclo bajista de los commodities posterior a eso, un poco lo que vimos, ¿no es cierto?, el 2007-2018, con lo que fue el intento de ver, ¿no es cierto?, la baja de las tasas de interés en Estados Unidos. Vemos que hoy día el tipo de cambio, o sea, el dólar se encuentra en ese mismo nivel. Y la verdad es que aquí lo que están monitoreando muy de cerca todo afuera es que si va o no a irse debajo de este 89, 90, que ha sido el donde ha topado algunas veces, y si eso se genera, ya hay varios viendo que puede seguir en una tendencia depreciativa bastante más contundente. Es importante mencionar porque la verdad es que esto es gran parte de lo que explica el comportamiento del cobre, de los commodities agrícolas, del petróleo. Recordemos que son todos commodities denominados en dólares y en ese sentido cualquier debilidad del dólar genera alza de precios a esos activos. Entonces la verdad es que esto es súper relevante y la verdad es que si esto llega a romper hacia abajo, que el dólar index comienza o continúa esa tendencia depreciativa que comenzó a enero del 2020, va a haber poco que aguante que monedas latinoamericanas no sigan cayendo, ¿no? Entonces esto va a ser súper importante. Hoy día ya lleva al menos unas 2 o 3 semanas en una especie de tiempo muerto, en un rango bien acotado,
argumentan de que esto es porque, bueno, en 2 días más el cambio de mando en Estados Unidos, que como ya bien sabrán todos aquí, ha estado súper tenso y la verdad es que se espera que haya un antes y un después posterior a eso. Todo lo que ha sido, ¿no es cierto?, el discurso hacia lo que es el nuevo gobierno americano con Biden, con un Congreso con mayoría, qué va a implicar eso hacia las relaciones internacionales, qué va a pasar con la guerra comercial que Trump tanta benzina le puso. Entonces, todos esos aspectos, la verdad es que se espera que empiecen a aclararse posterior al cambio de mando y va a ser una lluvia de titulares que va a mover muchísimo este indicador que yo les muestro acá. Así que esto también es importante seguirlo súper de cerca. Y luego, como para ir cerrando, lo último que creo que en la lámina siguiente es súper importante mencionar sobre Chile, un tema de que el Banco Central ha anunciado hace ya algunos años una agenda bien concreta sobre qué es lo que quiere hacer con el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, no el tipo de cambio, perdón, la moneda, el peso chileno, se está haciendo convertible. ¿Qué significa eso? Convertibles, para que ustedes sepan, el tipo de la moneda, el peso chileno no puede salir de Chile, ¿no? No puede ser fondeado en Chile, ¿no? Tú no puedes abrir una cuenta corriente en peso chileno si no vives en Chile, o más allá, si no eres chileno o si no al menos no tienes un tax ID en Chile. Pero hay monedas en el mundo que son convertibles. ¿Qué significa eso? Que son transfronterizas, que pueden sacarse del país, fondearse afuera, ponerse en cuentas afuera. El mejor ejemplo obviamente es el dólar, que es la moneda convertible más grande o más líquida del mundo, pero hay muchas más: el euro, la libra, el peso mexicano, varias monedas más de Europa del Este, el dólar australiano, el dólar neozelandés, etcétera. Hay varias, ¿no? Y hacerlas convertibles, la verdad es que es una decisión bien one by one de cada país. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero básicamente le inyecta una profundidad y un nuevo nivel de apertura a la economía que la está tomando de forma súper relevante. Entonces, el Banco Central en este sentido ha venido ya desde el año pasado haciendo mesas de consulta con distintas instituciones del sector financiero, trabajando en esta dirección. Y lo concreto es que ya hay una agenda y esto ya se está yendo en esa dirección. Entonces, básicamente lo que hay es que a partir, ¿no es cierto?, del 1 de marzo, todo lo que son los productos derivados que se hacen con contraparte extranjera ya van a poder liquidar en pesos. Eso puede sonar medio complicado y medio como, bueno, ¿y qué importa? Pero es súper relevante porque hoy día cualquier cosa que salga transfronteriza en términos de derivados con activos chilenos tiene que liquidar en dólares. Ahora que vaya a liquidar en pesos, le abre una tremenda puerta a la institución extranjera para manipular activos financieros chilenos, sea de renta fija, de derivado, de moneda, de equity, lo que sea, de forma muchísimo más fácil, muchísimo más transparente y muchísimo más a la medida de ellos, sin tener que ir y pasar necesariamente por una institución local. Abre un montón de facilidades para que el peso básicamente se vea afuera como una moneda mucho más transable. Luego también se va a poder desde esa fecha, ¿no es cierto?, que gente que no es residente en Chile o no domiciliada en Chile, o sea, extranjeros, puedan abrir cuentas corrientes en Chile en pesos, ¿no? Entonces, un extranjero que no es nadie en Chile, por decirlo de alguna forma, va a poder abrir una cuenta en pesos chilenos. Y después también, ¿no es cierto?, asociado a eso, todo lo que son los créditos por parte de personas que están domiciliadas o residentes en Chile a personas que no son residentes, ¿no es cierto?, que también es un tremendo cambio, porque básicamente es, ok, vamos a poder darle un crédito, ¿no es cierto?, a un no residente en pesos. Y ya luego, eso es lo primero. Después, en septiembre, ¿no es cierto?, de este año, como les pongo ahí, ¿no es cierto?, se van a poder hacer operaciones de depósito o inversión en el exterior por parte de personas domiciliadas o residentes en Chile, ¿no?, en pesos chilenos. Y después, ¿no es cierto?, todo eso también lo que está asociado con los créditos, los depósitos de inversiones. Y en esa misma fecha es cuando también se entiende de que bancos extranjeros, o sea, ya no solo bancos chilenos, van a poder ofrecer cuentas en pesos afuera, ¿no? Entonces ya con eso se comienza, como pueden ver, a exportar todo lo que es el mercado de capitales chileno de forma total, no de forma parcial, ¿no es cierto?, solo liquidando en la moneda extranjera, etcétera, etcétera, sino que ya es básicamente mucho más holístico digámoslo, la frontera, ¿no es cierto?, como rompe la frontera del mercado de capitales. Y aquí la pregunta clave o lo que yo creo más relevante es preguntarse por qué el Banco Central está haciendo esto. Como les digo, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos en México, que es convertible, hace algo así como 15 o 10 años, no recuerdo bien,
Cuando el peso mexicano no era convertible, un 80-70% de las transacciones en activos mexicanos se hacían en México, el resto se hacía afuera. Y luego que se volvió convertible, hoy día creo que un 75% de todo lo que se hace en peso mexicano se hace en Nueva York y el resto se hace local. O sea, totalmente el sartén se lo llevaron para afuera. Ahora, si ven ese gráfico, el de la izquierda, ¿no es cierto? Esas son las transacciones de spot entre bancos estadounidenses, ¿no es cierto? Y el mercado. Como pueden ver, Chile ahí mucho espacio para aumentar, para crecer, ¿no es cierto?, respecto a otras monedas, y puede ser, o es sin duda, uno de los argumentos de por qué el Banco Central está en esta iniciativa. Y el gráfico de la derecha es, ¿no es cierto?, la participación de los no residentes en el mercado particular del cual estemos hablando. Como pueden ver ahí, no sé si se alcanza a ver, Chile está bien abajo, en punto rojo, un poco por sobre Bulgaria, bueno, algo así. Y la verdad es que después, ¿no es cierto?, vamos yendo hacia arriba, donde yo creo que Chile se quiere ir posicionando de cara, ¿no es cierto?, a esta medida. Lo más importante, esto es como digámoslo de alguna forma, una noticia en desarrollo, ¿no? Porque el Banco Central tiene una agenda, está avanzando en esta materia, ya hay cambios que se están generando, pero el impacto de verdad va a tomar algo de tiempo, va a ir dependiendo de los titulares y de lo que el Banco Central básicamente exponga, pero la verdad es que lo más relevante aquí es que Chile, al margen de que se haga convertible o no, es que se someta a una cámara de compensación que liquide los pesos chilenos a nivel global, que sea respaldada, que sea utilizada ya en otros países, en otras monedas, y eso es lo que va a hacer que realmente esto agarre velocidad crucero, por decirlo de alguna forma. Esa cámara de compensación se llama CLS, y es la cámara de compensación donde las grandes monedas convertibles se liquidan, y Chile ya está en el proceso de someterse a esa cámara. No sé, no tengo el detalle de cuánto tiempo podría tomar eso o cuándo podría llegar a ser un hecho, pero esa va a ser la noticia que va a hacer que esto realmente lo veamos materializarse en el mercado de forma relevante, ¿ya? Muchas preguntas se hacen respecto a si esto de la convertibilidad es bueno o malo para el peso. Ahí la verdad es que no hay una respuesta, porque si lo vemos en el largo plazo, en mi opinión es bueno, porque yo creo que esto es básicamente más flujo, más inversión, o eventualmente, dependiendo del estado de la economía en su minuto, puede ser desinversión, pero básicamente es más accesibilidad, ¿no? Por el lado más negativo es más volatilidad, el tipo de cambio puede pasar a operar 24 horas, ya digamos de alguna forma, el poder sobre las transacciones no va a estar en Chile, va a estar probablemente afuera. Eso le va a generar liquidez, va a generar menores precios de transacción, va a generar mayor competencia, las tasas de interés deberían tenderse más atractivas para los inversionistas, el acceso a los precios va a ser mucho más fácil y por lo tanto mucho más barato para todos los que son los inversionistas, y eso obviamente en el largo plazo tiene un buen impacto. Si esto se fuera a materializar mañana, si mañana el peso chileno fuera convertible, sujeto al CLS y todo, yo creo que sería depreciativo, o sea que el tipo de cambio subiría. ¿Por qué? Porque hoy día el peso chileno es la moneda, en términos de tasa de interés, más barata de la región, y con una agenda sociopolítica hacia adelante súper intensa. Entonces, la verdad es que no vería o no me imagino mucho flujo de dólares entrando para invertir en pesos chilenos si es que esto fuera convertible mañana. Lo vería más casi como una moneda para ir a fondearse, o sea, endeudarse en pesos para quizás invertir en otras monedas de la región que tienen tasas más atractivas hoy día y que tienen una agenda local menos agresiva, al menos para este año. Así que, pero de nuevo, no hay una respuesta para eso porque los timings todavía se van a ir viendo, pero sí, sin duda es algo para tener en la retina, para ir monitoreando, porque va a ir dando de qué hablar de menos a más. Así que eso, la última lámina da unas conclusiones, un poco de lo que conversamos, ¿no es cierto? O sea, básicamente el anuncio del Banco Central no debería cambiar la tendencia fundamental del tipo de cambio, ¿no es cierto? La data empírica y el análisis de las intervenciones en Chile y otros países de Latinoamérica, la verdad es que no concluyen un efecto permanente, como les decíamos, y en ese sentido, las variables de Hacienda, que tiene que vender prácticamente 11 billones de dólares este año, de cierta forma, ¿no es cierto?, tienen que sobrepasar o al menos neutralizar, ¿no es cierto?, este efecto que aparte tiene una ventana temporal bastante más extensa. Y importante también de que
si es que esto empieza a ser un tipo de cambio al alza por razones exógenas, no me cae ninguna duda que el Banco Central va a moderar bastante su mecanismo. Un poco lo que dice ahí, ¿no? Después de persistir el ambiente positivo, ¿no es cierto?, a nivel global, el términos de intercambios que les mencionaba en Chile, esto nosotros pensaríamos que debería retomar su movimiento apreciativo en el corto plazo, apuntando nuevamente a niveles bajo los 700. A mí en lo personal me parece que si esto no se da antes de que llegue las elecciones de la convención constituyente, podríamos quedarnos más estancados en un rango 690, 740. ¿Por qué? Porque me parece que en esa época se va a empezar a girar el foco hacia esos titulares, una agenda política, va a haber mucho movimiento y me parece que va a ser más cauto el sector inversionista en esto. Así que yo creo que esto podría darse, creo yo, antes que eso. Después, bueno, por el término de volatilidad del tipo de cambio, seguimos viendo que esto va a ser afectado por los fondos de pensión y los cambios, que obviamente son hoy día un tema súper seguido por el mercado, al margen de que no genera tendencia, ¿no es cierto? Esto es, como les decía, súper disruptivo para el mercado. Y por último, lo que les mencioné en la lámina anterior, ¿no es cierto? El tema de la convertibilidad, yo les recomiendo ahí mirarlo de cerca, nosotros igual vamos a estar siempre informando, pero lo clave, al menos en mi opinión, es cuando se anuncie el tema del CLS. Me parece que hasta antes de eso vamos a ver muchas noticias, mucho comentario, pero no vamos a ver un cambio material en el mercado ni en los activos financieros hasta que esa sea hasta que se anuncie eso, ¿no? Porque la verdad es que la moneda, el peso chileno puede ser convertible, pero un gran inversionista extranjero o un banco extranjero, mientras esto no esté haciendo settlement o acogido en una cámara de compensación probada, utilizada y súper validada, va a ser difícil que grandes bancos o instituciones extranjeras se metan muy fuerte en el tema. Así que, nada, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Quisiéramos dar ahora paso a algunas de las preguntas que hemos recibido de nuestros clientes. De todas formas, les aprovecho de recordar que pueden realizar las preguntas a través del botón Q&A que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y acá hay una pregunta que dice, en una lámina se menciona venta de Hacienda por entre 10 y 11 billones durante el 2021. ¿En qué se fundamenta esta afirmación? Y aquí otros economistas hablan de que no quedarían fondos soberanos para vender y que el endeudamiento durante el 2021 será principalmente en moneda local, pesos UF. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Mira, el tema de la venta de los 10 billones de Hacienda, efectivamente es una estimación, como bien dices. ¿En qué se fundamenta? Mira, se fundamenta en lo siguiente. Cuando uno estima básicamente lo que va a ser la situación fiscal para Chile este año, uno se ve enfrentado, ¿no es cierto?, a información que tiene e información que no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué información sí tenemos? La información que sí tenemos básicamente, ¿no es cierto?, es lo que ya anunció el Ministerio de Hacienda con respecto a emisiones de deuda para este año, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no es cierto?, cuánto va a emitir, sabemos cuánto de eso se va a emitir en dólares, sabemos cuánto de eso se va a emitir en pesos, también sabemos cuánto de deuda o de amortizaciones de deuda vamos a tener para este año, ¿no es cierto? Entonces tenemos toda esa información fiscal por parte de Chile. Entonces, básicamente, ¿cómo llegamos a ese número? Llegamos a lo siguiente. Chile anunció, ¿no es cierto?, que en total va a emitir para este año 19 billones en términos de deuda, de los cuales son 13 en moneda local y 6 en moneda extranjera. Luego, sabemos que, ¿no es cierto?, las necesidades fiscales de Chile van a ser un poco más altas que esas para Chile, o sea, en el sentido de que el déficit fiscal, ¿no es cierto?, que nosotros estamos estimando para Chile, y no solo nosotros, sino que el sector financiero en general, se aproxima, ¿no es cierto?, más a los 14 billones de dólares, ¿no? Y después tenemos que para este año, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, amortizaciones de bonos, por bonos que eso lo sabemos porque sabemos que van a vencer, cupones, etcétera, que eso es información pública, está en el orden de los 6,3 billones de dólares, ¿no es cierto? Eso más otros que básicamente son más cuentas más chicas, pero que básicamente van moviendo, ¿no es cierto?, el tema fiscal, nos hacen concluir que hay dos cosas. Primero, que los 6 billones de dólares que va a emitir el país afuera, ¿no es cierto?, en deuda en dólares, denominada en dólares este año, lo va a vender totalmente en el mercado spot. Esos son 6 billones.
Y así todo, si hacemos esa cuenta, todavía nos está faltando como 4.5 billones para poder hacernos cargo del déficit fiscal que va a tener Chile este año, según cómo están proyectados todos los ingresos y egresos para las cuentas. Entonces, esos 4.3 son los que nosotros estimamos que van a tener que sí o sí salir, ¿no es cierto?, de activos financieros que el Tesoro Público hoy día tiene, que están prácticamente todos denominados en dólares. Entonces, si sumamos esos 6 más esos 4,5, llegamos más o menos a los 11 billones de dólares que un poco se estima. Es una tabla, la verdad es que es mucho más explicativa viéndola, yo creo que explicarla en palabras quizás fue más confuso, pero no tengo ningún problema en mandárselas con buena explicación para que un poco lo entiendan, pero yendo al punto, es una estimación, o sea, no es a ciencia cierta lo que va a, ¿no es cierto?, el fisco a necesitar vender. Pero sí hace todo el sentido del mundo porque los números de déficit fiscal, de amortizaciones de deuda y la que ya les decía que fue la que se anunció que se va a emitir concretamente este año, ya hay información que tenemos. Lo que sí puede cambiar esto de forma más importante es que, por ejemplo, el año pasado, mucho de la deuda se hizo mucha intercambio de deuda, o sea, el Banco Central, perdón, el Ministerio de Hacienda recompró o sacó de circulación bonos de corto plazo que estaban próximos a vencer y los intercambió por bonos de largo plazo, ¿no? Para este año aún no se ha anunciado, esos son los famosos buybacks que se le llaman, ¿no? De eso no se ha anunciado absolutamente nada. Por lo que yo he averiguado, si ya nos anunció, no me queda tan claro, eso puede yo creo que empezar a anunciarse más adelante. Si eso llegase a anunciarse, empieza a cambiar un poco esta estructura, ¿no? Empieza a cambiar un poco el monto, ¿no es cierto?, que quizás necesariamente fuera necesario vender por parte del Ministerio de Hacienda. Pero por ahora, con la información que tenemos, nos da aproximadamente ese número que mencioné. Perfecto. Hay una segunda pregunta acá, dice, si bien indican que para el futuro a corto plazo el valor del dólar será muy fluctuante, ¿es posible predecir entre qué rangos? Sí, a ver, nosotros pensamos que en el corto plazo el dólar debería, nuestra visión, digámoslo aquí por lo menos hablemos de un mes, es que con las condiciones externas como están, moderándose algo o tranquilizándose posterior al cambio de mando americano y un poco el tema de acomodándose la intervención acá, no vemos que esto debería irse más arriba de 745, 750 como techo. Y sí tenemos o le otorgamos más probabilidades a volver a acercarnos a los 700 más rápido que lento en las próximas semanas. Algo importante a mencionar ahí es que el Ministerio de Hacienda anunció que este mes quería vender 2.000 millones de dólares, de los cuales, sin saber el por qué, solo ha vendido 300. Solo vendió 3 días de la primera semana del año y luego no ha vuelto a aparecer en las pantallas a vender dólares. Y en ese sentido el mercado está un poco curioso de por qué, porque la verdad es que hay dos cosas. Una, si es que tiene que realmente salir a vender esos dólares, como lo dijo a principio de mes, bueno, le quedan 2 semanas para hacerlo y eso significa que los montos van a tener que ser mayores. Ahora, por otro lado, también sabemos que el Ministerio de Hacienda es más errático, no tiene por qué salir a venderlo. La verdad es que una cosa es lo que dice a inicio de mes, pero la verdad es que ya hemos visto meses anteriores donde no lo ha cumplido. Lo que sí sabemos es que dólares tiene que vender y que, en mi opinión, ya un poco más personal ahí, yo creo que se deberían concentrar en el primer semestre. ¿Por qué? Porque el segundo semestre tenemos elecciones y porque todos estos fondos y recursos se están utilizando de cara a lo que es sopesar la pandemia y los efectos económicos de esta. Y esos son ahora y no en 6 meses más, como bien sabemos. Entonces, no debería haber una intención de Hacienda a vender más tarde, sino que a todo lo contrario, yo creo que Hacienda debería concentrar sus ventas durante la primera mitad del año. Pero rango, yo te diría que más cercano a eso. O sea, nosotros es súper amplio el rango, pero como podrán ver con volatilidades diarias, no hoy día que es feriado en Estados Unidos, pero si estamos viendo el dólar moviéndose entre 10 y 15 pesos diarios, hablar de un rango de 30 a 40 pesos para una ventana de un mes no suena tan loco, por decirlo de alguna forma. Perfecto, creo que esas eran las preguntas que teníamos hasta ahora. De todas formas, quisiera, por supuesto, agradecerles a todos la participación en la presentación, a ti, Manuel, a todos los clientes. Esperamos que haya sido de utilidad y los dejamos cordialmente invitados a que si tienen preguntas adicionales que no se realizaron en esta oportunidad, por favor, las canalicen a través de sus banqueros. Bueno, me despido, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y una buena semana.